Bueno, yo conocí a Ramón Oviedo y a su obra desde que era muy pequeño, ya que en mi casa pues había una gran afición por el arte. Eh, y realmente mi pasión por la obra de Ramón Oviedo fue creciendo a medida que en mi casa iban entrando más cuadros de sus creaciones y yo iba profundizando mi conocimiento sobre la plástica. Eh, Tuve el placer de compartir en muchas ocasiones con Ramón Oviedo, ya que mi padre, Antonio Cañas, fue su representante y claro, eso me acercó muchísimo a él a nivel humano. Tanto así que viajamos en varias ocasiones juntos, estuvimos en Ecuador juntos en su exposición que fue realizada en la Fundación Guayasamín, y también tuvimos varios viajes, entre ellos uno que recuerdo mucho que fue en Nueva York, que le acompañé yo a él a comprar un lienzo y unos pinceles para pintar un mural. Eh, como ser humano, Oviedo siempre me impactó por el nivel de humildad que tenía. Recuerdo cuando estábamos en la Fundación Guayasamín, esto fue en el año 97, yo tendría 17 años. Oviedo era una persona que tenía un universo cultural muy profundo, pero a la vez él nunca se divorció del niño que era. Y cuando estábamos en Quito, en la exposición que le hizo el maestro Guayasamín, yo recuerdo que cuando se ponían a hablar de temas muy serios, Guayasamín y mi papá siempre nos mandaban a los niños a que no, en una habitación separada. No una habitación, sino que Oviedo y yo siempre estábamos como dos niños. Él y yo conectábamos muy bien. Siempre me contaba anécdotas, incluso me dio lecciones que nunca voy a olvidar en todos estos momentos en que compartíamos. Pero bueno, yendo ya al plano artístico de la obra de Ramón Oviedo, yo soy compositor y de alguna forma u otra su obra me impactó a mí. Su obra, su forma de pensar, y con los años, incluso hasta su técnica, me influyó a mí en la forma de crear. Yo recuerdo una técnica que él utilizaba que a mí me impresionó muchísimo. Él cogía un óleo, lo pintaba de un color entero, dejaba que se secara, luego lo pintaba de otro color, dejaba que se secara y así ponía como 7 capas de colores o la que fuera, y luego hacía su pintura y cogía una gilet, una navajita, y empezaba con la gilet a quitar capas de pintura para él conseguir el color en profundidad que él andaba buscando para ese cuadro en específico. Eso fue algo que se me quedó en la cabeza, y yo con los años fui descubriendo en la música para mis creaciones una máquina que se llama loopers, en la cual tú vas grabando fondos de ideas y encima pones otra capa con otra idea musical, y encima pones otra capa con otra idea musical, y puedes ir jugando, sacando una idea adelante, otra idea la tiras para atrás. Y esa relación entre el sonido y la imagen, después de haber trabajado muchos años con los loopers, me di cuenta que estaba haciendo algo parecido a lo que hacía Ramón Oviedo. Pero quizá lo que más me impactó a mí de Oviedo era la fuerza que tenía su obra. Yo creo que yo no recuerdo un solo cuadro con una temática banal. Él tocaba temas profundos, él jugaba con la creatividad de formas casi que diría que absurdas, pero absurdas dentro de lo mágico, absurdas dentro de... Recuerdo un cuadro que a mí me impactó mucho, que yo lo veía y a mí esa imagen me recordaba a algo como si fuese basura espacial.
Y esa imagen se me quedó siempre en la cabeza. Era como... eran lugares surreales que él escogía en su obra, entre comillas, abstracta, porque yo siempre le encontraba un sentido no abstracto a esa obra. Siempre le encontraba, terminaba encontrándole un sentido real, un sentido donde de tanto tratarlo a él, de tanto compartir con él, de tanto verlo trabajar, pues definitivamente al final ese concepto abstracto ya dejaba de ser abstracto porque yo podía palparlo, porque ya iba conociendo cómo funcionaba su cabeza. Otra cosa muy interesante de haber conocido a Ramón Oviedo era ir a visitar su taller. Su taller era un sitio donde él pintaba las paredes con frases que le parecían geniales. Cuando leía un periódico, le respondía a las noticias con críticas políticas, porque él estaba muy involucrado con la política y criticaba y estaba muy activo en el mundo de la política en República Dominicana. Me acuerdo de una de esas frases que escribió en la pared, que era arriba Martinó y abajo Blandino, y era con referencia a la funeraria Blandino, y había otro señor que hacía ataúdes y tenía como una funeraria muchísimo más modesta, pero que él por alguna razón empatizaba con este señor que casi no conseguía trabajo como en su negocio de funeraria. Por lo menos así yo recuerdo la anécdota. Estaba otra gran frase que yo vi en su pared era: me doblo pero no me parto. Esa frase la leí y me tomó muchos años llegarla a entender a profundidad. Pero realmente era un hombre que en toda su faceta, no solamente en la faceta de creativa como pintor, sino en su faceta humana, en su faceta era cómico. Cuando él quería ser cómico es que te morías de la risa. Yo lo que recuerdo de él es un ser muy especial, con un dote profundo, un talento extraordinario y que se llegó a convertir en uno de los grandes artistas de la plástica universal. Pero también recuerdo y anhelo, recuerdo así como algo que me impactó mucho, es que él nunca dejó de ser niño, y yo creo que es ahí donde estaba su grandeza. Así que nada, el trabajo, la obra y la persona de Oviedo pues me acompañará siempre. Yo también recuerdo una exposición que él hizo, en la cual yo tendría ya 19, 18 años, había entrado en la universidad y decidí hacer en ese momento una obra de guitarra que se titulaba la obra Metamorfosis. Era la suite en honor al maestro Ramón Oviedo, sí, efectivamente. Yo elegí títulos de cuadros de Ramón Oviedo y así titulaba los 3 movimientos de esta suite. El primer movimiento se titulaba Metamorfosis. El segundo movimiento se titulaba Fábula, que venía del título de su cuadro y de su exposición Fábula Mutante, y Trampa. Eran nombres que él utilizaba en su cuadro, que solamente el título ya de por sí era una obra de arte. Esos títulos que él ponía a cada cuadro pues te rompían el coco. Su universo no solamente estaba en lo visual, sino en los títulos que el hombre elegía. Eran geniales. Y pues decidí coger títulos de su obra y hacer mi pieza en homenaje a él. Me acuerdo que esas obras, algunas tenían un carácter algo telúrico, pero también tenían un carácter contemporáneo de la música que yo estaba consumiendo mucho en ese momento, la música contemporánea, postclásica, y un poco esa era
lo que es Ramón Oviedo también. Es un artista con una fase telúrica, una fase universal, claro, y ese telúrico no se quedó en algo folclórico, sino que trascendió al arte universal, y es que cada uno de sus cuadros es un universo infinito de riquezas. Es que estos cuadros que tengo aquí, que por suerte lo tengo en mi casa, yo llevo años viéndolos, posiblemente 15 años viéndolos. Y en esos 15 años descubro cosas nuevas. No me aburro de ver los cuadros, no me aburro de hecho, los discos míos, los que he grabado en mi casa, pues los grabo con esos cuadros delante. O sea, que la obra de Oviedo me acompaña a mí a lo más profundo de mi ser. Y es algo que lo veo casi como algo normal. Pero no es algo normal. Tú tener la suerte y el privilegio de poder estar rodeado de estas obras de arte en tu día a día. Y eso pasó a lo largo de mi vida desde mi infancia. Y por eso yo pienso que su obra no dejará nunca de formar parte de la mía. Yo recuerdo que Oviedo siempre iba a ver los conciertos míos cuando iba a República Dominicana a tocar. Y claro, para mí eso era muy satisfactorio ver cómo él estaba siempre presente en todos estos actos. Pero recuerdo el día que estrené en República Dominicana el Museo de Arte Contemporáneo, Museo de Arte Moderno, creo que se llama el museo. Estrené la obra en homenaje a él dentro de la exposición Fábula Mutante que presentaba ese año allá, año 98, 99, no recuerdo con exactitud. Pero sí recuerdo que para mí fue sumamente importante ese primer concierto donde yo estrené la suite en homenaje al maestro Ramón Oviedo, ya que claro, era mi pequeño reconocimiento a cómo, mi humilde reconocimiento a cómo la obra de este grandísimo artista me había influenciado. Y recuerdo con los años, algo que me llenaba siempre de satisfacción. Él siempre me decía, ¿cómo estás creciendo como artista? ¿Cómo estás creciendo como artista? Y el último concierto, no recuerdo cuál fue, pero recuerdo que él me llamó y también las palabras que me dijo, pues siempre te llenan de orgullo, y te dan ganas de seguir tirando adelante como joven artista que es uno, que venga un monstruo como este señor a hablar bien de tu trabajo, pues te dan ganas de seguir tirando para adelante. Y eso es algo que yo se lo agradezco a él, que siempre haya estado presente en mis conciertos. Y supongo que esto le habrá pasado a muchos otros artistas dominicanos, porque siempre él iba a ver las exposiciones de artistas dominicanos o las presentaciones de libros. También recuerdo que mi mamá fue una coreógrafa dominicana, y en las presentaciones de danza que ella hacía, ahí también siempre estaba Ramón Oviedo. Y es que hay algo que yo siempre recuerdo, y es verdad esto, ahora pensando, que desde que yo era muy pequeñito, que siempre iba a las actividades culturales en República Dominicana, yo estaba viendo a Ramón Oviedo. O sea que parece una tontería, pero no lo es. Él estaba siempre, siempre, siempre en todo lo que se movía en República Dominicana de la cultura.